Un hombre salió de casa de madrugada, como hacía todos los días para ir a rezar. Nunca imaginó que alguien lo estaba esperando en la oscuridad. Minutos después, lo encontraron en el suelo, desangrándose. Pero lo más impactante de este caso no es cómo murió, sino quién ordenó matarlo, porque era la última persona de la que alguien sospecharía. La historia de hoy nos lleva a una pequeña aldea cercana a Meknes, un lugar tranquilo donde la vida transcurre despacio, donde todos los vecinos se conocen y donde rara vez ocurre algo fuera de lo normal. En esa aldea vivía un hombre llamado Said. Said era un hombre mayor, rondando los 70 años. No era un hombre cualquiera. Era conocido por todos como una persona respetuosa, generosa y muy religiosa. De hecho, si preguntabas por él, cualquier vecino te diría lo mismo. Said era un buen hombre, de los de verdad. Vivía con su esposa Laila en una casa tranquila dentro del mismo pueblo. Sus hijos ya eran mayores, cada uno con su vida hecha, así que él y su mujer vivían solos. Pero si había algo que definía a Said, era su rutina. Cada madrugada, sin falta, salía de casa antes incluso de que se escuchara el llamado a la oración del alba. Mientras todo el mundo dormía, mientras las calles estaban completamente vacías, mientras la oscuridad todavía cubría la aldea, Said caminaba solo hacia la mezquita. Siempre el primero, siempre puntual, siempre igual. Nadie podía imaginar que esa misma rutina sería lo que acabaría llevándolo a la muerte. Aquella noche, todo parecía completamente normal. Said se levantó como siempre. Se preparó en silencio, sin hacer ruido, y salió de casa antes del amanecer. La calle estaba oscura, fría, completamente vacía. Solo se escuchaban sus pasos. Nada hacía pensar que algo iba a ocurrir, pero ocurrió. Minutos después, otro hombre de la misma aldea, que también solía ir temprano a rezar, salió de su casa y tomó el mismo camino. Caminaba tranquilo, hasta que a lo lejos vio algo en el suelo. Al principio no le dio importancia. Pensó que sería cualquier cosa, una bolsa, un animal, o incluso alguien descansando. Pero conforme se acercaba, empezó a notar algo extraño. Era una persona. Y no se movía bien. Aceleró el paso. Se acercó más. Y en ese momento, el corazón se le paró. Era Said. Said estaba tirado en el suelo, boca arriba, con el cuerpo rígido. Intentaba moverse, pero apenas podía. Respiraba con dificultad, muy débil, muy lento. El hombre se agachó rápidamente, completamente nervioso. «Said, ¿qué te ha pasado? ¿Quién te hizo esto?» Pero Said no respondía. Ni una palabra. Solo respiraba, como si cada segundo fuera el último. Entonces lo vio. Sangre, mucha sangre. Una herida profunda en el pecho. En ese momento entendió que aquello no era un accidente. Aquello era algo mucho peor. El vecino entró en pánico. Se levantó de golpe y salió corriendo a buscar ayuda. Iba gritando por la calle, llamando a otros vecinos, golpeando puertas. En cuestión de minutos, varias personas llegaron al lugar. Y cuando vieron la escena, se quedaron en shock. Nadie hablaba. Nadie entendía nada. ¿Cómo podía haber pasado algo así allí, en ese pueblo, donde nunca pasaba nada? Alguien llamó inmediatamente a la policía, y mientras tanto los vecinos se quedaron alrededor, mirando, sin saber qué hacer. Algunos intentaban acercarse. Otros simplemente observaban en silencio. Pero todos tenían la misma pregunta en la cabeza. ¿Quién pudo hacer algo así? ¿Y por qué? Cuando llegaron los agentes, la situación cambió por completo. Acordonaron la zona. Pidieron a todos que se alejaran. Nadie podía tocar nada. Nadie podía acercarse. Porque aquello ya era una escena del crimen. El médico forense llegó poco después. Se acercó al cuerpo. Lo examinó cuidadosamente y confirmó lo que nadie quería escuchar. Said había muerto. La primera inspección reveló algo clave. No había señales de pelea, no había marcas de defensa.
Eso significaba una cosa. El ataque había sido rápido, directo y probablemente inesperado. La herida estaba en el pecho, muy cerca del corazón. Una sola puñalada, pero suficiente. El arma, según el forense, era un cuchillo grande y afilado. Y lo más importante, la muerte había ocurrido apenas minutos antes de que lo encontraran. Es decir, el asesino había estado allí. Hacía muy poco. Los agentes revisaron el cuerpo buscando pistas. Y encontraron algo extraño. La cartera de Said seguía en su sitio, con el dinero dentro. Nada había sido robado. Eso cambió completamente la dirección del caso. Porque entonces, ya, no parecía un robo. Parecía algo personal. A partir de ahí comenzaron las preguntas. ¿Quién querría hacerle daño a Said? ¿Tenía enemigos? ¿Había problemas ocultos? Para responder a esas preguntas, la policía fue directamente a su casa. Allí estaba su esposa, Laila. Cuando abrió la puerta y vio a los agentes, se sorprendió. No era algo normal. Le preguntaron si era la esposa de Said. Ella respondió que sí. Entonces vino la pregunta clave. ¿Dónde está su marido? Salió temprano, como siempre, a la mezquita. Hubo un silencio. Un silencio pesado, incómodo. Y entonces le dieron la noticia. Laila no lo entendía. No podía procesarlo. Empezó a llorar, a gritar, a preguntarse cómo era posible. Todo pasó en segundos. Después, cuando logró calmarse un poco, comenzaron las preguntas. ¿Tenía Said problemas con alguien? ¿Conflictos familiares? ¿Deudas? ¿Enemigos? La respuesta fue siempre la misma. No. Según Laila, Said era un hombre bueno, generoso, respetado. Nunca discutía. Nunca se metía en problemas. Ayudaba a todo el mundo. Pero la policía sabía algo. Cuando un caso no tiene explicación evidente, hay que mirar más profundo. Después de hablar con Laila, los investigadores decidieron ampliar el círculo. No podían quedarse solo con su versión. En un pueblo pequeño como aquel, la información corre rápido. Y muchas veces los vecinos saben más de lo que parece. Así que empezaron a preguntar, casa por casa, persona por persona. Y lo curioso fue que todas las respuestas coincidían. Todos decían lo mismo sobre Said. Era un hombre tranquilo. Nunca tuvo problemas. Ayudaba a todo el mundo. No tenía enemigos. Eso, lejos de ayudar, no complicaba más el caso. Porque si nadie tenía motivos para hacerle daño, entonces, ¿por qué había muerto así? Los agentes decidieron hablar con sus hijos. Said tenía 3 hijos de su primer matrimonio. Su primera esposa había fallecido años atrás y desde entonces, él había vivido solo durante mucho tiempo. Hasta que se casó con Laila. Cuando los hijos llegaron y se enteraron de lo ocurrido, quedaron destrozados. Pero aún así, colaboraron con la policía. Les hicieron las mismas preguntas. ¿Tenían problemas con su padre? ¿Discusiones recientes? ¿Conflictos por dinero o herencias? La respuesta volvió a ser la misma. No. Incluso dijeron algo importante. Ellos estaban contentos de que su padre se hubiera vuelto a casar, porque no querían que viviera solo. Sabían que la soledad le afectaba. Eso, en teoría, descartaba un conflicto familiar directo. Pero la policía no podía descartar nada todavía. Entonces apareció otro nombre. Un nombre que se repetiría varias veces. Mohamed. Mohamed era, según todos, la persona más cercana a Said. Más que un amigo, casi como un hermano. Además, había algo importante. Mohamed gestionaba muchos de los negocios de Said. Sabía todo sobre su dinero, sus propiedades, sus ingresos, sus movimientos. Eso lo convertía automáticamente en una persona clave. Los agentes lo llamaron. Y cuando llegó, se notaba que estaba afectado. No parecía fingido. Se le veía triste, sorprendido. Empezaron a hacerle preguntas. Y Mohamed habló. Contó que conocía a Said desde hacía muchos años, que confiaban el uno en el otro completamente, que él se encargaba de sus negocios, de sus propiedades, de los ingresos, y que cada mes le entregaba las ganancias. También explicó algo importante del pasado de Said.
Después de que su primera esposa muriera, Said pasó por una etapa muy difícil. La soledad le afectó mucho. Primero intentó solucionarlo contratando a una mujer que le ayudara en casa. Pero algo no iba bien. Según Mohamed, Said empezó a notar que el dinero desaparecía poco a poco. Pequeñas cantidades, pero constantes. Al principio dudó, pero con el tiempo se convenció y decidió despedirla. No lo hizo de forma directa, simplemente le dijo que ya no necesitaba ayuda. Después contrató a otra mujer, pero la situación no cambió mucho en su vida. Seguía sintiéndose solo. Fue entonces cuando tomó una decisión importante. Quería volver a casarse. Y aquí es donde entra Leila. Según Mohamed, fue él quien le habló de ella. Una mujer de unos 40 años, divorciada, que vivía en una situación normal. Said preguntó por ella. Quiso saber más. Y antes de hacer nada, habló con sus hijos. Ellos no se opusieron. Así que decidió dar el paso. Primero habló con Laila, después con su familia. Y finalmente se casaron. La vida aparentemente volvió a la normalidad, pero la policía sabía que muchas veces las apariencias engañan. Y entonces empezaron a mirar más allá. Como no tenían pruebas claras en la escena del crimen, decidieron hacer algo clave en este tipo de casos. Vigilancia, vigilancia discreta, sin levantar sospechas. Dividieron equipos. Unos seguirían a los hijos, otros a Mohamed y otros a Laila. Durante los primeros días, nada, todo parecía normal. Rutinas normales, comportamientos normales, hasta que algo llamó la atención. Los agentes que vigilaban a Laila notaron que un hombre joven iba a visitarla con frecuencia. No era algo puntual, era repetido. Eso, en ese momento, ya era sospechoso. Decidieron investigar quién era. Su nombre era Anuar. Y cuando revisaron su historial, saltaron las alarmas. Tenía antecedentes, varios, problemas con la ley, casos de robo, violencia. Pero eso no era todo. También descubrieron algo más, algo que no cuadraba. Anuar no tenía trabajo, no tenía ingresos estables, pero aún así, su cuenta bancaria mostraba movimientos importantes de dinero. Eso no tenía sentido. Así que decidieron actuar. Lo llevaron a comisaría para interrogarlo. Al principio, se mostró tranquilo. Le preguntaron, ¿qué relación tienes con Laila? Es mi tía. ¿La visitas a menudo? Sí, está sola. Voy a verla. Todo parecía normal, hasta que llegó la pregunta clave. ¿De dónde sale el dinero que has ingresado recientemente? Ahí, dudó, pero respondió, mi tía me ayudó. Me dio dinero para empezar un negocio. Los agentes tomaron nota. Después fueron a hablar con Laila, y ella confirmó exactamente lo mismo. Todo parecía encajar, pero no convencía, porque había demasiadas casualidades. Y cuando en una investigación hay demasiadas casualidades, normalmente no son casualidades. La policía ya tenía varias piezas sobre la mesa. Un asesinato limpio, rápido, sin robo. Una esposa aparentemente tranquila, pero vigilada. Un sobrino con antecedentes y dinero sospechoso. Pero aún faltaba algo. Una grieta real en la historia. Y esa grieta no tardó en aparecer. Mientras seguían investigando, los agentes descubrieron un dato clave. Pocos días antes de morir, Said había vendido una propiedad. No era cualquier cosa, era una casa. Y por una cantidad importante. Eso cambió completamente el enfoque, porque ahora ya no hablaban de pequeñas cantidades de dinero. Hablaban de una suma grande, muy grande. La policía localizó al comprador, un hombre llamado Mohamed. Lo citaron a declarar. Cuando llegó parecía tranquilo, colaborativo. Le preguntaron directamente, ¿conoces a Said? Sí, claro, era un buen hombre. ¿Le compraste una propiedad recientemente? Sí. ¿Por cuánto? El hombre respondió sin dudar, por 70 millones. En ese momento los agentes intercambiaron miradas.
porque eso ya no era cualquier cosa. Entonces vino la pregunta importante. Cuando hicisteis el acuerdo, ¿quién estaba presente? El hombre respondió, Said y su esposa, Laila. Silencio, porque eso no coincidía. Laila había dicho otra cosa. El comprador continuó. Nos sentamos, hablamos del precio. Incluso ella dio su opinión. Luego tomamos té y cerramos el trato. Eso era claro. Muy claro. Pero cuando volvieron a hablar con Laila, todo cambió. Yo no participé en nada. Solo entré a servir el té y me fui. Dos versiones totalmente opuestas. Y en una investigación, eso significa solo una cosa. Alguien está mintiendo. Pero aún no sabían quién. Mientras tanto, seguían con otra línea. La coartada de Anwar. Él había dicho que la noche del crimen estaba en casa de un amigo. Ese amigo era Mohamed. Así que fueron a buscarlo. Llegaron a la casa. Llamaron a la puerta. Nada, pero dentro. Se escuchaba música alta, risas, voces. Insistieron, una y otra vez, hasta que finalmente alguien abrió. Y lo que encontraron dentro no tenía nada que ver con una simple reunión. Había alcohol por todas partes, drogas, gente en mal estado, ambiente completamente descontrolado. Entre ellos estaba Mohamed. Lo detuvieron junto a todos los presentes. Pero eso no fue lo peor. Cuando registraron la casa, encontraron cosas que complicaban mucho la situación. Sustancias ilegales, objetos robados, teléfonos móviles, carteras y varias armas blancas. Eso ya no era solo una reunión. Era un punto de actividad delictiva. Se los llevaron a todos. Esperaron a que se les pasara el efecto del alcohol. Y comenzaron los interrogatorios. Primero hablaron con Mohamed. Al principio, negaba todo. Pero sus respuestas no eran claras. No eran coherentes. Hasta que los agentes empezaron a presionar. Especialmente con un detalle. Los teléfonos robados. Compararon los objetos encontrados con denuncias recientes. Y coincidían. Ya no podía negar más. Terminó confesando pequeños robos. Pero la policía no estaba interesada en eso. Querían otra cosa. Querían saber sobre Said. Y ahí, todo cambió. Una joven que estaba en la casa empezó a llorar durante el interrogatorio. Tenía miedo. Y decidió hablar. Dijo algo clave. Una noche, Mohamed tenía mucho dinero. Y dijo que lo había robado cerca de un campo. Los agentes se quedaron en silencio. Porque ese lugar era exactamente donde murió Said. Ahí ya no era coincidencia. Era una conexión directa. Volvieron con Mohamed, y esta vez no tenía salida. ¿Fuiste tú quien mató a Said? No. Silencio. No fui yo. Fue Anwar. Ahí explotó todo. Mohamed empezó a hablar. Contó que esa noche Anwar lo llamó. Le prometió dinero. Solo tenía que llevarlo en moto. Nada más. Aceptó. Lo recogió. Fueron hasta una calle oscura. Anwar bajó. Le dijo que esperara. Y en cuestión de minutos, volvió corriendo. Ya está. Subió a la moto. Y se fueron. Después, le pagó. Cuando la policía escuchó esto, ya no había dudas. Fueron directamente a por Anwar. Al principio, negó todo. Pero cuando le dijeron que su amigo ya había hablado, se rompió. Y confesó. Sí, fui yo. Pero lo que dijo después fue lo más impactante de todo el caso. Pero yo no lo hice por mí. Silencio. Lo hice porque Laila me lo pidió. Cuando Anwar dijo esa frase, lo hice porque Laila me lo pidió. El ambiente en la sala cambió por completo. Porque hasta ese momento, Laila era una víctima, una viuda, una mujer que había perdido a su marido de forma trágica. Pero en ese instante, pasaba a ser la principal sospechosa. Los agentes no reaccionaron de inmediato. Le dejaron hablar. Y entonces, Anwar empezó a contar todo. Desde el principio, sin saltarse nada. Dijo que días antes del crimen, Laila había hablado con él. No fue una conversación normal. Fue directa.
Le dijo que tenía un problema grande. Según ella, Said estaba pensando en dejar todas sus propiedades a nombre de sus hijos, y ella se quedaría sin nada. Anwar explicó que Laila estaba convencida de eso, aunque Said le había prometido que no la dejaría desprotegida. Ella no le creía, y entonces le hizo la propuesta. Le ofreció dinero, mucho dinero, a cambio de una sola cosa: eliminar a Said. Anwar dijo que al principio dudó, pero la cantidad era demasiado grande, y aceptó. Entonces empezó el plan. Laila le dijo exactamente cómo lo haría Said cada mañana, a qué hora salía, por dónde caminaba, qué calle estaba más oscura. Todo. No era algo improvisado, era algo pensado. La noche del crimen, Laila estuvo en contacto con él. Cuando Said salió de casa, ella lo llamó. Ya ha salido. Esa fue la señal. Anwar llamó a su amigo Mohamed. Le pidió que lo llevara en moto. Fueron hasta el lugar, una calle oscura, cerca de un campo. Mohamed se quedó esperando, y Anwar se escondió. Llevaba ropa para no levantar sospechas, como si también fuera a la mezquita. Esperó, hasta que vio a Said acercarse, un hombre mayor, solo, confiado, sin imaginar nada. En ese momento, Anwar se acercó, rápido, sin avisar, y le asestó una puñalada directa en el pecho. Una sola, pero mortal. Said cayó al suelo, sin poder defenderse, y mientras aún respiraba, Anwar ya estaba huyendo. Subió a la moto y desaparecieron. Cuando terminó de contar todo, el silencio era absoluto. Los agentes ya tenían la historia completa, pero faltaba lo más importante: confirmarlo. Fueron directamente a por Laila. La llevaron a declarar. Al principio, lo negó todo. Dijo que su sobrino mentía, que tenía antecedentes, que no era fiable. Pero la policía ya no estaba en el punto inicial. Tenían algo más fuerte: los registros de llamadas. Y esos registros decían algo muy claro. Laila había llamado a Anwar exactamente en el momento en que Said salió de casa. No había forma de explicarlo. La confrontaron. Y poco a poco se fue derrumbando, hasta que finalmente confesó. Admitió que había escuchado a Said hablar sobre sus propiedades, que entendió, o quiso entender, que todo sería para sus hijos. Dijo que no confiaba en nadie, que en el pasado ya la habían engañado, que su exmarido también le había prometido cosas y la abandonó, y que no estaba dispuesta a que le volviera a pasar lo mismo. Así que tomó una decisión. La peor decisión de su vida. Mandó matar a su propio marido, pensando que así se quedaría con todo. Pero la historia no termina ahí, porque después de su confesión, la policía descubrió algo que lo cambia todo. Said no iba a dejarla sin nada. De hecho, ya había dejado a su nombre la casa en la que vivían, y además, había repartido otras propiedades entre sus hijos. Es decir, Laila nunca iba a quedarse sin nada. Todo fue por miedo, por desconfianza y, sobre todo, por codicia. El caso llegó a juicio, y las condenas fueron claras. Laila Flecha cadena perpetua por planear e instigar el asesinato. Anwar Flecha cadena perpetua por asesinato premeditado Mohamed. 30 años de prisión por complicidad, 3 vidas destruidas, por una decisión. Y lo más duro de todo es que Said murió sin saber que la persona en la que confiaba fue quien lo traicionó. Esta historia ocurrió cerca de Meknes en el año 2013. Una historia que deja una lección muy clara. A veces, no es la falta de dinero lo que destruye a una persona, sino el miedo a perderlo.